Hoy, día 29 de junio del 2025, es domingo, pero celebramos una fiesta que litúrgicamente es superior, es solemnidad, las fiestas de San Pedro y San Pablo, la solemnidad litúrgicamente hablando. La Iglesia desde siempre fue un día grandioso, aquí incluso en España, hasta hace unos años, era un día de precepto, como pueden ser los domingos. Luego, por desgracia, todo esto fue desapareciendo, como otras tantas fiestas que hemos perdido en favor de otras fiestas que tienen mucha menos importancia, pero indica cómo hemos ido perdiendo, la fe católica ha ido perdiendo importancia en la vida social. Y bueno, pues esta es una desgracia que tenemos, que esperamos que pronto dé la vuelta. En este día, las lecturas que hemos escuchado, siempre lo decimos al principio para que lo tengáis presente, es la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del 1 al 11. Salmo responsorial del 33, sin especificar versículos. La segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, 17 al 18. Y luego el Evangelio, San Mateo, capítulo 16, 13 al 19, cuando en Cesarea de Filipo, pues Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro responde en nombre de todos: pues tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le promete: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hoy lo normal es que, pues, en casi la inmensa mayoría de las homilías se hable del papado, es lógico. Pero hoy yo quisiera hacer una pregunta que en el fondo no se la hace expresamente San Agustín, pero que implícitamente de alguna forma sí. Porque él viene a decir, hoy se celebra la fiesta de Pedro y Pablo, no solo de Pedro. Y uno se pregunta: ¿y por qué Pedro y Pablo? Como si fueran uno. Si no murieron el mismo día, no murieron ni siquiera el mismo año. ¿Por qué la Iglesia los une en una sola fiesta? Es curioso, nos tenemos que preguntar por qué. Porque no se hacen las cosas porque sí. Algún significado tiene y algo nos quiere decir la Iglesia con celebrar a los dos juntos. Pues es muy curioso, porque San Agustín viene a decir que los dos son una misma cosa. Y bueno, parece que uno lo lee y dice: pues bueno, parece que es una respuesta suficiente. Pero uno dice: ¿y por qué son una misma cosa Pedro y Pablo y no lo es Pedro y Juan? O Pedro y Santiago. O podríamos decir Pedro, Juan y Santiago, que eran los tres discípulos predilectos de Jesús, o al menos los llevaba siempre de una forma particular. Cuando fue la transfiguración o en Getsemaní, los tres que estaban con él eran únicamente ellos. ¿Por qué ellos no se celebran los tres juntos y sí se celebra Pedro y Pablo, los dos juntos? Los dos como fundamentos de la Iglesia, Y claro, es muy curioso. No se trata ahora de que hagamos una gran reflexión, pero sí que nos hagamos alguna pregunta de qué significa esto. A mí me parece que la figura de Pablo unida a la de Pedro, hay que profundizarla, y más en los tiempos que estamos, de tanta crisis eclesial. ¿Por qué? Porque un poco San Pablo rompe los esquemas mentales de los apóstoles, rompe un poco la lógica evangélica y nos abre a una lógica evangélica mayor, y que eso es fruto del Espíritu Santo, que no es fruto solo de la pura raciocinio humano. ¿Qué quiero decir con esto? Pablo tenía una conciencia perfecta de ser apóstol, y los demás apóstoles reconocieron esa autoridad. Y uno dice: pero si eso no pasó cuando la muerte de Judas, la lógica impuso, la lógica, diríamos, evangélica, entre comillas, impuso que había que sustituirlo. Y echaron suertes y eligieron a Matías. Pero había una condición: que el que fuera
Matías u otro, tenían que haber sido testigos de la vida y de la resurrección de Jesucristo. Eso no se cumplió en Pablo. ¿Por qué en él no se obliga esa condición? Es muy extraño. El hecho de que luego en algún momento, cuando San Pablo viene por segunda vez a Jerusalén y les dice, bueno, pues tú te dedicas a los gentiles y nosotros a los judíos. Bueno, pues es verdad que eso parece que puede hacer complementariedad entre uno y otro, pero en el fondo sabemos que también Pedro predicó a los gentiles y que todos los apóstoles también predicaron a los gentiles. Y de hecho, la mayoría de ellos murieron fuera de Tierra Santa, fuera de Jerusalén. Y quiere decir que predicaron a los gentiles. Entonces, ¿qué nexo de unión ponen a Pedro y a Pablo? Y los dos como si fueran, diríamos, fundamento de la Iglesia, pero los dos juntos, no solo uno. Incluso eso lo vemos si vamos, por ejemplo, a la plaza de San Pedro, allí delante de la iglesia de San Pedro, las dos figuras que están antes del templo del Vaticano son no solo San Pedro, también Pedro y Pablo. Cuando Pablo tiene también otra basílica, donde está enterrado, la basílica de San Pablo. Entonces, esto tenemos que meditarlo porque esas cosas también nos corresponde a hoy, porque afecta a la esencia de la Iglesia, a la estructura de la Iglesia. No es una cosa baladí, no es algo que podemos dar por no. El papado tiene una importancia primordial. De hecho, Pablo a los 3 años, cuando cae del caballo, se va a Arabia hasta 3 años, luego vuelve a Damasco y a los 3 años va a Jerusalén para conocer a Pedro, a Cefas, nada más. ¿Por qué? Porque sabía que tenía una responsabilidad que no podía pasar Pablo sin la autoridad de Pedro, pero al mismo tiempo, luego en otro momento, Pablo públicamente corrige a Pedro y Pedro acepta esa corrección. No sabemos de ningún otro apóstol que corrigiera a Pedro. Y fue quizá en esa corrección que Pablo salva a la Iglesia. Entonces, por eso quizá están los dos unidos, Pedro y Pablo, se necesitan mutuamente. Y luego además Pablo, pues, es fruto también de algo que en la Iglesia tenemos que volver a replantearnos. Pablo rompió los esquemas, es fruto de una revelación privada. Jesús ya había ascendido a los cielos. ¿Por qué los apóstoles aceptan, a pesar de que tenían conciencia, como os he dicho antes, con San Matías? ¿Por qué aceptan la autoridad de Pablo? Que es aceptar una cosa que se les escapaba de las manos. No lo tenían como criterio para decir. Tienen que estar abiertos al Espíritu Santo. San Pedro más de una vez tuvo que aceptar cosas que, gracias a visiones que tuvo, él rompió sus esquemas mentales, que tenían toda la razón, porque había sido todo fruto también de escuchar directamente a Jesús vivo. Entonces, como veis aquí, no vamos aquí a hacer toda una reflexión, pero sí que la iniciamos aquí y creo que es bueno llevarla a la reflexión, a la meditación, porque os digo que afecta a la estructura de la Iglesia, cómo se entiende la Iglesia. Luego, respecto a la figura de Pedro, pues el otro día leí algún artículo como que ponía Pedro el primer papa. Y tenemos que tener cuidado, Pedro es bastante más que un primer papa. Pedro es la roca sobre la que se apoyan los demás papas. Tiene un algo único, particular. Pedro es imprescindible para todos los papas. ¿En qué sentido? Que ningún papa es autónomo de Pedro. Ninguno. Los papas no tienen cada uno un asiento, no tienen cada uno una sede. Todos los papas, los más de 265 que hemos tenido, pues todos los papas se tienen que sentar en el sitio de Pedro, no en el propio de cada uno. Entonces, en ese sentido, Pedro es mucho más que el primer papa. Y él da continuidad a todos los papas. Y hoy hay que tener muy presente lo que hemos pedido en la oración.
que todos asintamos a la doctrina de Pedro y Pablo, a toda la doctrina. Entonces, la Iglesia incluso en el Catecismo nos recuerda algo que más de una vez hemos dicho, que la Iglesia es apostólica, y en un triple sentido. Es apostólica porque tiene como fundamento a los apóstoles, porque sus sucesores son continuación de los apóstoles, los obispos, y porque tienen la doctrina apostólica. Es lo mismo que hemos hecho hoy en la oración, leerla con detenimiento, porque si no tenemos esa misma doctrina de Pedro y Pablo, aunque sea de uno que se viste de papa, no vale. Entonces tenemos que tener en este sentido cuidado, porque la figura del papa es fundamental en la Iglesia, pero ojo con caer en el papanatismo, de idolatrar al papa, de hacerlo otro Cristo. Es un vicario de Cristo, pero no es Cristo. Es un vicario de Cristo que hay que escuchar, pero no podemos caer en la idolatría de que lo que diga el Papa es todo del Espíritu Santo. Entonces hoy tenemos que pedirle mucha luz al Espíritu Santo para no caer ni en un extremo de que el Papa no importa, ni en el otro extremo de que el Papa es todo, puede hacer o decir lo que quiera. Tiene que estar sujeto y tiene que estar unido como con este cordón umbilical, con San Pedro, con su trono, y continuar en la misma doctrina que ellos nos dieron. Bien, pues damos gracias al Señor. Hoy vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía por la Iglesia Católica, para que comprendamos cuál es su ser, cuál es su esencia, cómo es necesaria su estructura, pero va mucho, que son los apóstoles, pero va mucho más allá de todo eso. Y bueno, pues que el Señor, que hoy agradezcamos ser católicos y le pidamos al Señor que en este momento de tanta confusión de la Iglesia, el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe, y que los que nos dirigen lo hagan siempre según la luz del Espíritu y siempre en unidad con Pedro y Pablo. Que así sea.